vez más, queridos amigos, apreciados hermanos, nos da mucho gusto poderles saludar a la distancia una vez más con el pastor Eliasib, ya parte de este equipo, ya para nuevamente entre los dos recordar los conceptos que estuvimos estudiando en esta semana en la lección 2 de la lección de escuela sabática del cuarto trimestre del año 2018, titulada Causas de la desunión. Pero como siempre, para poder estudiar la palabra de Dios, pedimos la dirección del Espíritu Santo. Pastor, por favor, diríjanos. Claro que sí. Nuevamente un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias. Nuevamente te damos por el privilegio de estudiar tu palabra. Permite que las lecciones aprendidas a través de la Biblia, mediante la lección de esta semana, puedan guiarnos, Señor, a ser un pueblo más fiel y poder honrarte en todas las cosas que hagamos siempre. Que su Santo Espíritu nos dirija y que podamos comprender, Señor, con claridad cada detalle que tú tienes para decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno, la lección de esta semana estuvo basada en un versículo del libro de Proverbios, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pues cuando analizábamos la lección de esta semana, pues como su título lo dice, aprender cuáles son las causas que nos llevan a la desunidad, que rompen con la unidad en el pueblo de Dios. Y siempre se concluye que pues hay varias causas, pero las principales son la desobediencia y la desidia. Esto nos lleva a que exista apostasía y que haya desunión, entre otras cosas, ¿verdad? Pero, pues como dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, donde Dios, después de haber liberado a los hebreos de Egipto, les recuerda de que es un Dios de leyes, de orden, de normas, y que esas normas, esa ley, tiene el propósito de salvaguardarnos de los peligros del pecado. En otras palabras, si obedecemos, Dios nos va a bendecir y nos va a ir bien en esta vida. Y algo muy práctico, pastor, esto funciona no solamente en la teología, esto funciona en la vida diaria. En la casa, en la familia, en todo lugar. En la calle, leyes de tránsito, con el gobierno, por donde usted se mueva. Hay normas y hay leyes, porque las leyes son la base del orden de una sociedad. Así que, pues esto es importante saberlo, ¿no? De que esto es en la vida práctica. Y pues el Señor dice allí en Deuteronomio, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así es, pastor, siempre la obediencia ha sido parte del plan de Dios para darnos bendición, Así para es. traernos alegría. Así es lo que se busca, ¿no? Por eso cuando Dios nos dice no hagamos o hagamos, es porque Dios tiene un propósito bueno para nosotros. O sea, yo no me imagino a Dios diseñando una ley para amargarnos a nosotros el rato, o la vida, o causarnos infelicidad, ¿no? Como mucha gente se lo imagina. No, cuando Dios nos enseña algo, nos pone decretos, estatutos, leyes, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Sí, y siempre esa desobediencia trajo cosas malas a su pueblo. Y hay algo que me gusta de Dios, es que Dios siempre tuvo la iniciativa de buscar al ser humano. Dios siempre tuvo o tiene la iniciativa de buscarte allá en el lugar donde te encuentras. Él siempre es el que sale a buscarte, a buscarnos. Y eso siempre fue en la historia de la humanidad. Todavía lo sigue haciendo hoy en día. Somos nosotros los que huimos de Él. Cuando nosotros desobedecemos,
nos volvemos rebeldes. Y la rebeldía es correr, huir de lo que Dios me está pidiendo que yo haga, huir, correr de Él. Y pues hay un ejemplo allá en Jeremías. En Jeremías, allá en el capítulo 3, versículo 12 y 13, donde dice: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad. Reconoce, o sea, hay que reconocer que somos malos, que desobedecemos, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Dios nos llama siempre al arrepentimiento, que le obedezcamos. Él toca nuestro corazón a través del Espíritu Santo y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos en este día, ¿no? Fíjate, pastor, qué interesante que a veces como seres humanos razonamos y decimos, hermanos, Dios se ha alejado de mí, Dios me abandonó y por eso me pasó esta tragedia. Pero en realidad somos nosotros los que lo dejamos, nosotros lo abandonamos, porque Él siempre nos busca, siempre está, ¿verdad?, tratando de alcanzarnos. Así es. Así que me imagino que en la historia de la humanidad, incluso del pueblo de Dios, pues cada uno hacía lo que bien quería, ¿no? ¿Y cómo es eso, pastor? O sea, cada quien agarraba por su lado. Precisamente en el libro de los Jueces se menciona que ya no había rey en Israel. Sabemos que el rey Saúl, ¿verdad?, había sido un rey que el pueblo eligió, que agradaba al pueblo, y después siguieron los demás reyes, pero en el tiempo de los jueces dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto no es otra cosa más que seguir nuestras propias inclinaciones egoístas del corazón, seguir nuestra propia voluntad, y nosotros como seres humanos pues no somos sabios. La Biblia dice en el versículo de la introducción de esta semana que el principio de la sabiduría está en el temor de Jehová. Y cuando hacemos lo que bien nos parece, lo único que encontramos pues es sufrimiento. Así es, pastor. Es tragedia, es dolor en nuestra vida personal, en la familia. Pero no solamente eso. Dios nos eligió como un pueblo para representarlo en esta tierra. Y cuando nosotros no seguimos su consejo, aún ese pueblo al que decimos servir, representar, o la gente que nos rodea, no puede encontrar en nosotros algo que le inspire, ¿verdad?, como para decir, quiero seguir este estilo de vida. Así que hacer lo que bien nos parece siempre nos va a llevar, ¿verdad?, a la perdición. Hay algo interesante que la lección menciona en el caso del rey Roboam. Ajá, ¿qué pasó con el rey? La situación del rey fue que por una decisión imprudente que tomó, ¿verdad?, causó división. Y este es un punto importante que debemos aplicar en la práctica, ¿verdad? Porque muchas veces las divisiones vienen por detalles innecesarios que nosotros mismos provocamos. Malas decisiones. Malas decisiones. Uh-huh. Y la Biblia nos aconseja que para poder tomar decisiones tenemos que tomar en cuenta el consejo de los demás, ¿verdad? En el consejo de otras personas uh-huh. encontramos sabiduría. ¿Qué sucedió con el rey Roboam? Lo menciono brevemente. Se acercaron a él a pedirle, ¿verdad?, que aligerara las cargas que su padre había puesto sobre el pueblo, y él pidió consejo. Siguió en primer lugar, ¿verdad?, lo que decía la Biblia, pidió consejo, pero eliminó el consejo de los ancianos de mayor experiencia, un consejo sabio, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios, y eligió el consejo de los jóvenes. Uh-huh. No significa que los jóvenes no pueden dar un buen consejo, sino eligió un consejo que no estaba pegado a los principios de la Biblia, y lo que hizo fue, ¿verdad?, aumentar el yugo del pueblo, y trató de manifestar orgullo, poder y autoridad, y eso es innecesario. Y por ende causó división. Exactamente. Uh-huh. Así que pues debemos tratar de no ser nosotros la causa de la división. No, y divisiones también han habido incluso hasta en la iglesia en el Nuevo Testamento. Allí un ejemplo está ya en Corintios. En la primera carta que Pablo envía a los Corintios, los primeros 4 capítulos
tienen que ver con un llamado de amor que Pablo le hace a los corintios o a la iglesia de Corinto, porque habían causas de división. Y pues Pablo les dice con mucho amor, con mucho cariño, que realmente pongan sus ojos en Jesús, porque pues habían maestros que llegaban con sus doctrinas y eran doctrinas que no estaban apegadas a la teología, a lo que realmente Dios quería. Y esto estaba generando división en la iglesia de Corinto. O sea, la división no es nueva en nuestras iglesias. Siempre ha existido. Desde la desobediencia. Así es, porque pues es parte también de lo que prueba nuestra fe. Pero necesitamos, como Pablo lo enseña o como les hace el llamado allí a los corintios, pues que pongan su mirada en Jesús. Y eso es lo que nos enseña él, ¿no? De que cuando hay división, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, pongamos nuestra mirada en él, porque enfocándonos en Jesús, realmente es que sabemos de qué lado estar. Así es, y precisamente ese es el punto que Pablo señala para cada uno de nosotros y a la iglesia de Éfeso, a los líderes de Éfeso en especial, cuando les advierte que vendrán lobos rapaces. Uh-huh. Similar a lo que el mismo Señor Jesús había dicho, ¿verdad? Que vendrían lobos disfrazados de ovejas. Y la razón del problema que causan estas personas es lo que acabas de mencionar, pastor. Cuando perdemos de vista a Jesús. Uh-huh. Cuando perdemos de vista a Jesús, podemos predicar cualquier otra cosa, cualquier idea, aunque aparezca en la Biblia, pero que no nos lleva a la verdad, no nos lleva al conocimiento de lo que el Señor nos ha establecido. Dice la Biblia que Pablo aconsejó a Timoteo, que era un joven pastor que atendía varias iglesias, le dijo, ¿verdad?, que debes conocer bien las Escrituras. Él le dijo, ¿verdad?, que debía interpretar correctamente la verdad. Le dijo que prediques la palabra. Y ahí está un consejo para todos nosotros como miembros de la iglesia, al compartir nuestra fe, como predicadores, como pastores, como líderes de la iglesia, uh-huh, que todas las enseñanzas que nosotros compartamos o digamos en el púlpito o fuera de él, estén basadas en la Biblia, salgan de las Escrituras, porque ese es un gran problema. Así es. No, y pastor, me encanta la cita que está en Obreros Evangélicos y con lo cual cierra ya la lección. Y dice allí en la página 498, a manera de resumen, justamente la armonía que Dios espera con el que su pueblo, su iglesia trabaje. Sí. Dice, el Señor desea que sus siervos escogidos aprendan a unirse en un esfuerzo armonioso. Y dice, en cada palabra y acto se revelarán bondad y amor. Y al desempeñar fielmente cada obrero el cargo que le ha sido señalado, la oración de Cristo por la unidad de sus discípulos quedará contestada, y el mundo sabrá que son sus discípulos suyos. En otras palabras, hagamos con bastante amor, con entrega, lo que la iglesia nos ha designado que hagamos. Y hagámoslo realmente sabiendo, teniendo la seguridad de que lo estamos haciendo para el Señor. Sí, y queridos hermanos, ese es el mayor argumento que nosotros podemos presentar en favor de la verdad. Uh-huh. No tanto defender una doctrina, no tanto defender algún conocimiento bíblico, sino vivirlo. Si la gente ve en nosotros unidad, ¿verdad?, será el mayor argumento que podamos nosotros presentar. Así es, para pastor. atraer a otros también. Así es. Pues queridos amigos y hermanos, vamos a orar una vez más para terminar este corto repaso, nuevamente invitándole a que usted pueda estudiar allí en su casa. Siempre les digo, no se contenten, no se llenen con esto que solamente nosotros decimos. Saque su tiempo diariamente para que usted pueda, más que datos, más que información, desarrollar una relación personal con Dios. Así que les invitamos a eso. Este repaso es para eso, para dejarlo con más ganas de estudiar la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, gracias porque nos haces un llamado a hacer nuestro trabajo en la iglesia.
Nos llamas a trabajar con amor, con ahínco, entregados con la seguridad de que estamos trabajando para Jesús. Y Padre, no dejes que nuestra mente divague en ideas raras, en doctrinas extrañas, sino que podamos poner nuestra atención en nuestro Salvador Jesús y realmente concentrarnos en hacer la obra y en estar conectados con Él y armoniosamente trabajar también con nuestros hermanos. Bendice a cada uno a la distancia, en su casa, en su familia y a cada iglesia que predica tu evangelio. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nuevamente, queridos amigos y hermanos, hasta una nueva oportunidad. Esperamos sea pronto para encontrarnos y estudiar la lección número 3. Dios les bendiga.